Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Rodrigo Vidal Ramos Carrasco y en este video les voy a explicar un poco acerca del tema El campo magnético de la Tierra nos protege. Es un tema muy interesante ya que abarca muchos subtemas muy bonitos en cuales voy a explicar un poco más adelante y espero les guste. General, nos atacan las naves enemigas. ¡Demonios! ¡Prendan los escudos de campo magnético! ¡Prendan los escudos de campo magnético! ¿De acuerdo? ¡Prendan los escudos de campo magnético! ¿De acuerdo? ¡Prendan los escudos de campo magnético! No lo puedo creer, lo haré yo. ¡Oh no! ¡Han perdido sus escudos magnéticos! ¡No! ¡Alpha 15 responde! ¡Responde! ¡No! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Regresaré, Capitán Planeta! ¡Y me vengaré! Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Cuando hablamos de la fuerza debida a un imán, esta tiene que actuar sobre algo. Estrictamente hablando, un campo vectorial de fuerzas nos dice la magnitud y la dirección de la fuerza que actúa sobre una partícula de prueba en cualquier punto. Para la fuerza eléctrica, la partícula de prueba que usamos es el electrón. Resulta que no hay una partícula equivalente para la fuerza magnética. A tal partícula la llamamos monopolo magnético. Hasta donde sabemos, los monopolos magnéticos no existen. Todas las fuentes de campos magnéticos son dipolares por naturaleza. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que pueden existir fuerzas entre ellos. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y que dependiendo de su orientación se atraen o se repelen, y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede. El campo magnético describe esta región. El campo magnético interno de la Tierra no siempre ha estado orientado como lo está hoy. La dirección del componente bipolar polo norte-polo sur se invierte aproximadamente cada 300.000 a 1.000.000 de años. Aunque no parezca mucho tiempo, esta reversión es muy repentina a escala de tiempo geológica. El tiempo entre reversiones es muy variable y aún no se ha descubierto regularidades o periodicidades en el patrón de reversiones. La vida como tal la conocemos no podría existir sin el campo magnético de la Tierra y su capacidad para desviar las partículas ionizantes peligrosas del viento solar y los rayos cósmicos más lejanos. La ausencia del campo magnético implicaría que el viento solar se acerque mucho más a la Tierra. Las partículas de rayos cósmicos, que normalmente son desviadas por el campo de la Tierra o atrapadas en sus porciones externas, alcanzarían la superficie del planeta. Estas partículas pueden causar daño genético en comunidades de plantas y animales, lo que lleva a la desaparición de especies y en una tierra primitiva. Probablemente habría impedido la aparición de cualquier especie, al menos fuera de los océanos. En la década de 1830, el matemático y astrónomo alemán Gauss estudió el campo magnético de la Tierra y concluyó que el componente bipolar principal tenía su origen dentro de la Tierra en lugar de fuera de ella, demostrando que era una función decreciente inversamente proporcional al cuadrado del radio de la Tierra. Esta conclusión llevó a los científicos a especular sobre el origen del campo magnético de la Tierra en términos de ferromagnetismo, que era como un imán gigante, varias teorías de rotación y dínamo. Y al mismo tiempo, no todos los planetas que tienen campo magnético son rocosos y con un núcleo metálico. Hoy sabemos que tienen campo magnético planetas de nuestro sistema solar como Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, el planeta rocoso, Venus, no posee campo magnético. Cuando tenemos frío, solo debemos abrigarnos. Sin embargo, hay ciertos animales que migran y cambian su hábitat.
Sigue mirando. ¡Hey! Miren por la ventana, niños. Hay aves migrando. ¡Qué bonitas! ¿Pero se van y no vuelven más? No, la migración es un cambio temporal de hábitat. Estas aves están llegando desde algún lugar del norte para vivir aquí durante nuestra primavera y verano. Cuando aquí es invierno, vuelan nuevamente a su otro hábitat, y así todos los años. Algunas migraciones son de cientos de kilómetros y otras son de miles. ¡Guau! El siguiente tema que vamos a ver es la migración de los animales. Los animales que migran suelen hacerlo de forma periódica, es decir, que realizan los mismos recorridos de ida y vuelta en determinado momento del año. Por ejemplo, puede ser en la primavera o en el otoño. Es decir, que la migración sigue un patrón. ¿Por qué los animales migran? El frío intenso del invierno y el aumento del termómetro en verano hacen que muchas de las especies tengan que migrar para poder vivir. Por otra parte, la reproducción o simplemente por supervivencia. Esas son las razones por las cuales los animales emigran. Los animales pueden llevar a cabo desplazamientos de decenas de miles de kilómetros, como el charrán ártico o menores, sin dejar por esto de ser asombrosos. No todos los animales utilizan los mismos recursos para orientarse durante las migraciones. Algunos utilizan el olfato, otros la luz o su visión. En algunas especies, incluso se estudia la posibilidad de memoria genética y la participación de sus ciclos circadianos. El planeta Tierra funciona como un gigantesco imán, es decir, tiene magnetismo. Y se comprobó que ciertos animales pueden sentir el magnetismo terrestre o geomagnetismo y de esa manera orientarse. A continuación les voy a mostrar un video como ejemplo del tema de migración animal. Espero y les guste. ¿Qué te sucedió? Hace más de 2 horas que hablamos y me dijiste que salías hacia aquí. Ya estaba preocupada. Ocurrió que creí que estaba viniendo para este lado, pero en realidad estaba yendo al revés. ¿Y qué ocurrió? Luego de andar unos 45 minutos, pensé que ya tendría que haber llegado y me sentí desorientado. Me hubiera gustado tener alas para poder volar y ver por dónde andaba desde el cielo. Como las aves migratorias. Y las tortugas. Pero si las tortugas no vuelan, Santiago. No, digo que las tortugas también migran. No olvides de que los animales pueden usar más de un método para orientarse. ¿Tú dices que también se guían por las estrellas, por ejemplo? ¿O por el sol? Claro, porque en algún momento la tortuga debe sacar la cabeza para respirar. Y allí podría ver dónde está. Exacto. El siguiente tema es la magnetosfera. A continuación vamos a hablar un poco acerca de ella y cuál es su importancia en la Tierra. Envolviendo a nuestro planeta y protegiéndonos de la furia del Sol, hay una burbuja de magnetismo gigante llamada magnetosfera. Esta burbuja desvía la mayor parte del material solar que se precipita hacia nosotros desde nuestra estrella, aproximadamente 1 millón de millas por hora o más. Sin la magnetosfera, la incesante acción de estas partículas solares podrían despojar a la Tierra de sus capas protectoras, que nos resguardan de la radiación ultravioleta del Sol. Es claro que esta burbuja magnética fue clave para ayudar a la Tierra a desarrollarse y llegar a ser un planeta habitable. La magnetosfera es la capa magnética terrestre originada por el efecto dinamo, producido por el giro de una gran masa metálica en el interior del planeta, y que da lugar a un campo magnético de hasta 10.000 kilómetros de distancia desde la superficie terrestre. Esta capa presenta una gran variación en su forma, debido a la influencia de los vientos solares, de modo que se origina una zona comprimida frente al Sol, mientras que por la cara opuesta presenta una deformación más alargada. Esta esfera terrestre es la encargada de la formación de las auroras boreales y los gases en la atmósfera terrestre, ya que sin ella los gases serían expulsados al espacio. Actualmente, el dipolo de esta esfera se encuentra inclinado unos 11 grados frente a la línea norte-sur que divide la Tierra. Después de ver el video que les mostramos recién, en pocas palabras, la importancia de la magnetosfera es la capa más exterior y extendida de la atmósfera terrestre, que protege al planeta de las partículas cargadas de energía contenidas en el viento solar
y que son perjudiciales para la vida de la Tierra. Una vez ya entendiendo el significado y la importancia de la magnetosfera en la Tierra, nos vamos con el siguiente tema, que es auroras boreales. Es un tema muy bonito, ya que es un fenómeno en forma de brillo o luminiscencia que se presenta en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares, aunque puede aparecer en otras zonas del mundo durante breves periodos. A continuación les vamos a explicar un poco más de ellas y cuál es su importancia y cómo es que se ocasiona. Antes de empezar con el tema de auroras boreales, debemos de saber cuál es su significado. Las auroras boreales son uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Una aurora se produce cuando las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra. Estas partículas procedentes del viento solar son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia los polos. Cuando esas partículas alcanzan nuestra atmósfera, chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno, excitando los átomos y haciendo que estos ganen un electrón. Transcurrido un rato, al liberarse de ese electrón, devuelven la energía adquirida en forma de luz. Esta luz puede producirse con distinta intensidad y longitud de onda, que afectan al color de la luz que vemos. El origen de las auroras, el Sol. El Sol, situado a 150 millones de kilómetros de la Tierra, está emitiendo continuamente partículas. Ese flujo de partículas constituye el denominado viento solar. Las partículas del viento solar viajan a velocidades de entre 300 y 1000 kilómetros sobre segundo, de modo que recorran la distancia Sol-Tierra en aproximadamente 2 o 3 días. Esto hace que pueda prever algunas grandes auroras con unos días de antelación. Las auroras boreales se deben a la interacción entre el viento solar, que es un flujo de partículas cargadas generada en la atmósfera del Sol, y el campo magnético de la Tierra. Cuando estas partículas cargadas llegan e interactúan con el campo magnético de la Tierra, pues son desviadas por el campo magnético y obviamente son dirigidas hacia los polos magnéticos de la Tierra, que se encuentran tanto en el norte como en el sur. Precisamente por eso este fenómeno se da más que todo en las partes muy al norte o muy al sur, cerca a los polos, y simplemente los gases van a ser ionizados y luego, debido a un proceso de recombinación, pues van a emitir luz visible en diferentes colores. Es exactamente lo mismo que sucede con las luces de neón. Por estar tan cerca del Ecuador, nosotros no podemos ver auroras boreales o australes, debido a que justamente estamos geográficamente muy lejos de los polos magnéticos de la Tierra. Después de ver el video de reforzamiento, concluimos que este fenómeno se produce debido a que algunas partículas emitidas por el Sol y que llegan hasta nuestro planeta en forma de viento solar quedan atrapadas en la magnetosfera de la Tierra, y debido precisamente a los campos electromagnéticos, estas partículas se desplazan hacia los polos. También se puede decir que el fenómeno aurora es similar al que ocurre en los tubos de neón de los anuncios o en los tubos de televisión. En un tubo de neón, el gas se excita por corrientes eléctricas y al desexcitarse envía la típica luz rosa que todos conocemos. En esta entrada vamos a averiguar qué son y dónde están los polos norte y sur geográficos y los polos norte y sur magnéticos, que son puntos diferentes, aunque se crea popularmente que es el mismo punto. Comenzamos hablando de los polos geográficos. La Tierra gira sobre sí misma pasando de su eje de giro por los polos geográficos norte y sur. También si consultamos mapas podemos ver que los puntos donde están los polos geográficos es donde las líneas de longitud convergen en el norte y en la zona sur. Por tanto, los polos sur y norte están directamente opuestos entre sí. La proyección hacia el cielo del eje del giro coincide muy aproximadamente en la esfera celeste con la estrella polar para la zona norte y sobre una zona despoblada de estrellas en la constelación del Octante en el polo sur. En la siguiente imagen de la Tierra podemos ver sobre la superficie de la Tierra los puntos norte y sur.
El eje de rotación pasa por esos dos puntos y toca el cielo en los puntos que hemos dicho antes. Este giro tiene una inclinación de 23 grados sobre la perpendicular a la órbita, que es la zona por donde transita la Tierra en su traslación alrededor del Sol, zona de tránsito que se denomina eclíptica. En el punto polo norte geográfico se encuentra aproximadamente en medio del océano Ártico y en el otro lado de la Tierra. El polo sur se encuentra en la Antártida. Cuando utilizamos una brújula, esta se alinea con el campo magnético de la Tierra, apuntando al norte magnético, que es donde las líneas del campo magnético convergen. Esto significa que una aguja de una brújula apuntará siempre al polo norte, que es diferente del polo norte geográfico. Desde que se midió por primera vez en 1831, los científicos se dieron cuenta de que, a diferencia de nuestro polo norte geográfico, que es fijo, el norte magnético de la Tierra se desplaza con el tiempo, concretamente a unos 15 kilómetros por año. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico? La diferencia es de posición. El polo norte geográfico es fijo y el polo norte magnético cambia con el tiempo. Si utilizamos una brújula para llegar al polo norte real, el geográfico, tendríamos que hacer corrección. Para llegar al punto exacto del norte real, si es de noche, tan solo tenemos que ir en dirección de la estrella polar. Una vez entendiendo los conceptos de polos magnéticos de la Tierra, en resumen podemos decir que el campo magnético de la Tierra es muy importante, pues nos protegen de las partículas de alta energía que provienen del Sol. Cuando llegan estas partículas de alta energía, chocan contra el campo magnético de la Tierra. Este solo deja pasar las partículas por los vórtices del campo magnético que se encuentran en el polo norte y sur. Cuando las partículas golpean la atmósfera cerca de los polos magnéticos, hacen que brille como los gases en una lámpara fluorescente. Las partículas cargadas chocan con las moléculas del aire y forman esos colores tan espectaculares llamados auroras boreales. La brújula es un instrumento que sirve para orientarse por medio de una aguja imantada que señala el norte magnético, que es ligeramente diferente para cada zona del planeta y distinto del norte geográfico. Utiliza como medio de funcionamiento el magnetismo terrestre. La aguja imantada indica la dirección del campo magnético terrestre, apuntando hacia los polos norte y sur. La brújula funciona en cualquier zona del mundo, menos en las zonas polares norte y sur, debido a la convergencia de las líneas de fuerzas del campo magnético terrestre. La Tierra funciona como un imán gigantesco. Los polos magnéticos de la Tierra están situados cerca de los polos geográficos, pero situados al revés. La brújula tiene una aguja que está imantada y por ello funciona como un imán que puede girar libremente, de manera que siempre apunta hacia el norte, alineándose con el gran imán terrestre o magnetismo terrestre. Gracias a esta propiedad, la brújula es un instrumento que sirve para orientarse. El magnetismo terrestre, como todo imán, goza también de un campo magnético en el espacio. Aproximadamente en el siglo XV, en China, los marineros inventaron una aguja magnética que, dejándola flotar en un trasto con agua, esta señalaba siempre al norte. Los marineros la utilizaban para guiarse en el mar. Obviamente estoy hablando de la brújula, pero ¿cómo es que siempre señala al norte? Cuando los marineros crearon la brújula, ellos desconocían su funcionamiento. El funcionamiento de la brújula es el magnetismo. Esto lo descubrió el filósofo inglés William Gilbert en 1600. Él hizo una esfera de magnetita y estudió la interacción de esta con la aguja magnetizada, puesta en diferentes direcciones y distancias. Así descubrió que el funcionamiento de la brújula es causada por el magnetismo terrestre. En resumen, la brújula es un instrumento que está compuesto por una caja que tiene una aguja imantada. La aguja gira sobre un eje y señala al norte. Sirve para señalar las direcciones de la Tierra: norte, sur, este y oeste. Ejemplo de uso: este año le regalé una brújula a mi sobrino Alberto para saber orientarse en sus paseos por la montaña. En el siguiente tema vamos a ver cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra.
Hoy día se sabe que los campos magnéticos de la Tierra tienen una influencia mucho mayor sobre los organismos vivos de lo que se pensaba hace unos años, por ejemplo sobre las plantas, animales y también sobre el ser humano. Además se sabe que cuando se producen erupciones solares llegan a la Tierra vientos solares con mayor intensidad y estos chocan con la magnetosfera de la Tierra y tuercen el campo magnético del planeta. Las tormentas magnéticas por tanto no son otra cosa que una compresión del campo magnético de la Tierra por el viento solar. ¿Pero puede el hombre influir, cambiar su comportamiento del campo magnético de la Tierra? Se supone que sí, que el movimiento de grandes masas de terreno conduce a la transformación del campo magnético. Así nos podemos imaginar en base a las grandes dislocaciones que se realizan sobre la Tierra. Como esto puede influir, por ejemplo, los grandes socavones que se realizan en minería, los grandes túneles que perforan montañas enteras, el almacenamiento de agua en presas y embalses, entre otras cosas. Por lo tanto, el ser humano es una y otra vez responsable por los efectos que llegan y llegarán a él en forma de catástrofes naturales, algo de lo que fue advertido a través de la profecía del tiempo actual hace más de 35 años y que se desoyó. Como conclusión, la existencia de un campo magnético es considerada como uno de los factores que hacen posible la vida en la Tierra, generada por el movimiento del hierro fundido presente en el núcleo del planeta. El campo magnético ejerce como un escudo que protege a las tierras de las partículas de alta energía procedentes del Sol. Como conclusión, del campo magnético nos protege. Esta es básico para la vida en nuestro planeta. Esta compleja fuerza dinámica nos protege de la radiación cósmica y las partículas cargadas de energía procedentes del Sol. Espero y les haya gustado este video, ya que abordamos temas muy importantes y que en conclusión nos dice que el campo magnético tiene un escudo protector sobre la Tierra. Y espero y se acerquen un poco más a la ciencia, ya que hay temas muy bonitos por abordar, y espero les haya gustado este video. Muchas gracias.